Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Lecciones de Josué acerca de la fe. Lección número 3 para el sábado 18 de octubre de 2025. Monumentos de gracia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, ¿verdad? A Escuela Sabática Fácil. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Recordándole que la intención de este programa es que usted pueda involucrarse en el estudio de la Escuela Sabática, en prepararse para ser maestro de Escuela Sabática. Y si no es maestro, por lo menos hacer la escuela sabática algo dinámico, ¿no? Escuela Sabática Fácil para que podamos hacer un estudio dinámico y participativo sobre todo. Sí, recuerden conseguir su folleto de escuela sabática, ¿verdad? Estamos estudiando en este trimestre lecciones de Josué acerca de la fe. Así. Y este folleto usted lo puede encontrar en cualquier iglesia adventista o en nuestra librería. Y si no la tiene en físico, puede descargarla desde la aplicación, ¿verdad? Así en su celular. En la Play Store para Android y en la Apple Store para los iPhone, los iPads. Sí, y seguimos estudiando el libro, Néstor, Consejos sobre la hora de la escuela sabática de nuestra hermana White. Y el consejo de esta noche lo encontramos en la página 46. Dice que a los padres les ha sido encomendada la responsabilidad y una obra sagrada. Se le pide que lleven a cabo su obra y cumplan su responsabilidad en el temor de Dios, velando por las almas de sus hijos, como quien tienen que dar cuenta. O sea, la hermana White dice que usted no puede confiarse en que los chavalos van a aprender en la escuela. Lo primordial es en la casa, desde la casa enseñarles a ellos. Usted no va a confiarse, a veces nos pasa en la escuela secular, perdón. Uno no investiga con los chavalos, los deja a la mano del maestro, del docente. Así es. Y eso no puede suceder en la iglesia. Usted debe de criar a sus hijos, usted debe de educarlos de manera que ellos puedan ser, ¿cómo te digo?, hijos de Dios, ¿verdad? Y recuerden que, dice ella, debemos de dar cuenta de todo esto. Así es. Dice que debemos de hacerlo como quien debe dar cuenta. Bueno, y nosotros vemos que la hermana White, César, tiene mucha razón, porque los responsables de la educación, tanto intelectual como espiritual, de nuestros hijos, está en nuestras manos. En la casa, sí. ¿Verdad? En la casa. Es la primera escuela, dicen. Ustedes preguntan, la primera escuela, porque los hijos aprenden de lo que ven en su casa, ¿verdad? Así es. Bueno, qué maravilloso. Queremos mandar un saludo a todas esas personas que nos están viendo en las diferentes partes del mundo. Bueno, disculpame, Néstor, me gustaría saludar especialmente a un amigo allá en Chinandega, Roberto Montes. ¿Verdad? Saludos, Roberto, que Dios te bendiga. Él se va a someter a algunos exámenes médicos y pide oración para que sea Dios pues el control de su salud. Amén. Así que Dios te bendiga, Roberto, perdón, nuevamente. Y confiando siempre, ¿verdad?, en que se hará la voluntad del Señor. Amén. Solo es confiar, y de eso se trata ahora este tema, ¿verdad?, acerca de la gracia de Dios. Quiero invitarles para que podamos orar entonces y entrar, ¿verdad?, a nuestro estudio. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das, oh Dios, de poder estar comentando, Dios, lo que hemos aprendido acerca de las lecciones de la escuela sabática. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, dándonos y recordándonos, oh Dios, lo que hemos estudiado, para que podamos hacerlo de una manera, oh Dios, una manera, Señor, con sabiduría de lo alto. Padre, te pido de manera muy especial por Roberto Montes. Solamente tú conoces por la situación por la que él está pasando, pero Dios, él confía en ti y él está seguro, Dios, de que tú harás algo en su favor. Así que pedimos que tu Espíritu Santo sea con él, hablándole y convenciéndolo, Dios, para que pueda también él entregarse a ti, oh Dios. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, llegamos a la lección número 3
para el sábado 18 de octubre de este año 2025 y tiene un título, Monumentos de Gracia. O sea, hay algo que vas a celebrar siempre, tú lo dejas como un recordatorio, o sea, es un monumento, ¿verdad? Así es. Siempre en la Biblia ustedes van a ver que el Señor le vive recordando lo que ha hecho, y no para echárselo en cara, sino para que ellos recuerden que ese mismo Dios que estuvo anteriormente está con nosotros también. Amén. Dice el versículo de memoria, Néstor, Josué capítulo 4, versículos 23 y 24. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho en el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Amén. O sea, que no es solamente un recordatorio, como tú decías, para echarse, sino que hay un propósito especial. Claro que sí. ¿Verdad? Y el propósito lo encontramos aquí abajo. Dice, para que ustedes regresen al Señor su Dios todos los días. O sea, no es de vez en cuando. No es domingo, día de culto, ni miércoles, sino que es todos los días. Todos los días. Es que a veces nosotros nos equivocamos, los humanos, porque pensamos que la cuestión de la fe es un asunto como complementario, y no es el centro de nuestra vida. La relación con Dios es lo más importante, es lo que le da sentido al resto. Y tenemos que tener en cuenta o estar consciente de que tiene que ser una relación constantemente. No solamente cuando me siento emproblemado, cuando estoy angustiado, sino que en la alegría, en la tristeza, en el dolor, en la sanidad. O sea, necesitamos tener una relación con Dios, César, en todo momento de nuestra vida, ¿verdad? Así es, por eso Él manda, ¿verdad?, a recordar. Dice aquí el comentario del sábado: como seres humanos somos propensos a olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Se nos olvida, ¿verdad? Sí. Olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, como el ejemplo que dio anteriormente, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. O sea, hay cosas que se nos pueden olvidar y no pasa nada, pero hay situaciones que son cruciales, como nuestra vida personal, no se te puede olvidar. Así es. Nuestra vida espiritual sí, claro. No se nos puede olvidar. Hay momentos en que, César, bueno, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, que de pronto me despierto, me levanto, me baño y me voy. Se me olvidó orar, se me olvidó leer. Y cuando voy en camino al trabajo, César, dice yo, perdóname. O sea, comienza aquella cosa que, estoy mal. O sea, como que uno, ¿me entiendes? Uno se siente como, ¿cómo te digo? Como es un hábito que estás haciendo, es algo que ya lo has practicado, y cuando el tiempo se te hace corto, tú sientes que ese día como que no tenía sabor, ¿verdad? Ok. Te leo un comentario, la hermana White dice: por nuestro propio beneficio debemos refrescar nuestra mente todo el don de Dios. Así se fortalece para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de fe y experiencias ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Amén. Yo puedo leer la Biblia y te ayuda mucho, pero lo que más importante es tu experiencia. Así es. Eso te va a fortalecer la fe, porque el apóstol Pablo dice: ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero yo sé en quién he creído. Así es. Es diferente. Ustedes no tienen idea de lo que es una experiencia, ¿verdad? Personal, vital con Dios. Dice día domingo 12 de octubre, César, el cruce del Jordán. Y nos manda a leer Josué capítulo 3, versículo 1 al 5, números 14, 41 al 44. Y la pregunta es, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que se prepararan especialmente para lo que estaba a punto de suceder? Bueno, ¿y qué era lo que estaba a punto de suceder? Que es importante. Ahora, miren, en Josué capítulo 3, Dios instruye a Josué para que el pueblo se purificara y se preparara para cruzar el Jordán. Es decir, que el Jordán no lo iban a pasar de repente. Había César, había una preparación especial para que ellos pudiesen pasar al Jordán. Es que el cruce del Jordán era imposible humanamente hacerlo, porque estaba desbordado.
Sí. Las montañas, la hermana Joya aclaró un poco, la nieve estaba derretida y el Jordán Había crecido. Había crecido mucho, entonces era difícil, casi imposible, diría yo, que pudiera pasar tanta gente por ahí. Ahora, y en Números encontramos que se relata cómo los israelitas desobedecieron a Moisés intentando subir por las montañas. O sea, eso toman otra decisión y dicen, vamos a irnos por este lado. Es mejor, Moisés está loco. Pero la preparación consiste o simboliza la disposición del corazón y la dependencia en Dios para lo que estaba a punto de suceder. Como te decía, era algo milagroso el Jordán. Necesitaba una intervención divina. Y para que Dios pudiera actuar, ellos debían estar en comunión con Él. Así es. Debían contar con su presencia y debían de tener esa seguridad para tener éxito. Me gusta porque lo que más me llama la atención es, César, la dependencia de Dios. O sea, cuando tú aprendes a depender de Dios, tú te vuelves una persona llena de paz, ¿verdad? O sea, comienzas a experimentar la paz que el Señor te da. Por eso Jesús decía, el que me ha enviado no me deja solo, ¿verdad? Así es. Se sentía seguro y una paz, ¿verdad? Bueno, el arca del pacto, que es la primera vez que se menciona en ese libro de Josué, y los preparativos para cruzar el Jordán, recordaban a Israel que no iban a entrar en Canaán a su manera y cuando quisieran, lo que tú decías. Sí. La conquista solo tendría éxito si seguían las indicaciones de Dios y cuando Él lo indicara. Dios, a quien se describe entronizado sobre los querubines que cubrían el arca del pacto y cuyos movimientos se identifican con los del arca, entra en Canaán delante de los israelitas como aquel que dirige la conquista. Claro, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Sí. Y eran los primeros que entraban, César, al Jordán. Bueno, la instrucción era que dejaran creo que eran como 800 metros de distancia. De distancia. Y los sacerdotes debían ir con el arca y eran los que iban a entrar al río. Imaginémonos, ¿verdad? César, la presión de estos sacerdotes, de saber de que van tenían que manifestar una fe tan genuina que ellos decían, Señor, va a abrir este mar, este río. Imagina un río desbordado como el Jordán, ahorita en invierno, ¿verdad? Que se desborda grandemente. Pero ellos iban firmes, confiando en la palabra del Señor. Y según las instrucciones, hasta que ellos entraran al agua, se iba a detener a ver el milagro. César, la palabra traducida como santificar en Josué 3:5 es la misma que encontramos como consagrar y se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar su servicio en el santuario y como el que realizó el pueblo de Israel antes de la revelación de Dios en el Sinaí. Esta consagración implicaba el abandono del pecado primeramente y la eliminación de todas las impurezas rituales, es decir, dejar a un lado lo que sería ídolos. Tenía que examinarse cada uno para poder pasar. O sea, y no solamente está hablando de la santificación de los sacerdotes, de todo el pueblo. Todo el pueblo, claro que sí. ¿Verdad? De todo el pueblo. Qué importante esto. Ahora, la misma orden aparece en número 11, en relación con un inminente milagro de Dios. Tal preparación se exigía también antes de librar una batalla. Con razón, cuando se iban a enfrentar con aquellos enemigos, Moisés estaba, César. ¿Te acuerdas que tenían que sostener las manos? La batalla con Amalek. Sí, o sea, la preparación de Moisés o la consagración de Moisés tenía que estar bien, por decir, hablemos de niveles. Nivel Dios tenía que estar. ¿Verdad? Que el milagro del Jordán, de cruzar el Jordán, iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán, también podía concederles el don de la tierra. Qué maravilloso, ¿ah? Suficiente con ver ese gran milagro y decir, esta tierra es nuestra. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que recuérdate que esta era la segunda generación. Sí. Que salió de Egipto, ya todos la generación anterior había muerto. Los que habían pasado el Mar Rojo, la mayoría había muerto y algunos que estaban ahí estaban chiquitos cuando pasaron. Y entonces cuando Dios abre el Jordán, le está recordando
que Él continúa con ellos y que Él va al frente. Amén. Qué maravilloso. Dice, Dios no siempre divide el Jordán. Sus intervenciones no siempre son tan evidentes. Y la pregunta es, ¿cómo crees que podemos desarrollar la preparación espiritual para experimentar y discernir las intervenciones de Dios en nuestro favor? Es decir, en este tiempo, el Señor César no va a abrir el mar de Corinto, un ejemplo, para mostrarte que Él puede hacer algo en tu vida, ¿verdad? En este tiempo no lo va a hacer, pero Él ya lo hizo. Pero como lo hizo en el pasado, es suficiente para que tú puedas entender de que Él puede hacer algo en tu favor hoy, ¿verdad? Por eso la preparación espiritual es clave. O sea, recuerdo que una vez, César, un hombre decía, tuve un sueño, Dios me reveló tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y entonces, pero, ¿y eso a qué hora fue? Fue temprano, en la madrugadita, y el hombre andaba tranquilo, o sea. Y solo me acordaba de Daniel, que Daniel pasaba hasta 7 días orando, 15 días orando, para que el Señor pudiera darle una respuesta a las visiones que Él le daban. Y hasta caía como muerto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y este hombre dice, yo recibí del Señor esto. Y andaba fresco. Bueno, hay que tener cuidado porque recuerda que estamos en una guerra espiritual. Sí, entonces para terminar, la preparación espiritual es clave. Podemos empezar dedicando tiempo a la oración y a la meditación en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Así es, así que vamos a el Dios de las maravillas, lunes 13 de octubre. Así es. Y nos manda a leer Josué capítulo 3 del versículo 6 hasta el 17. ¿Qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos? Sí. Bueno, el cruce milagroso del Jordán, ¿verdad? Nos revelan que servimos a un Dios poderoso y fiel, ¿verdad? O sea, no servimos a un Dios que inexistente, al contrario, un Dios que existe y que está dispuesto a hacer todo. Su poder se manifiesta al detener o sea, cuando tú miras que Él detiene el Jordán, es suficiente evidencia para que tú te des cuenta de que el Dios a quien está sirviendo es un Dios todopoderoso. Ahora, el problema es que a veces, miremoslo desde este punto de vista, actualmente, si los sacerdotes hubieran tenido temor, ¿quién sabe qué hubiera pasado en ese momento? O sea, Sí. Y tal vez hubieran limitado al poder de Dios para el cruzar el Jordán. Y digo esto porque a veces nosotros somos los que limitamos a Dios. Dios quiere hacer maravillas, pero nosotros no, tenemos que avanzar por fe. A veces la situación parece difícil y no hayamos qué hacer y entonces nos desanimamos o tratamos de tomar otro rumbo y entonces Dios nos manda a caminar hacia la corriente. No, y me recuerda lo que le pasó al apóstol Pedro cuando Jesús le dijo, ven, camina hacia mí, aquí estoy yo. O sea, y ustedes, yo no me imagino a Pedro tembloroso, cuando yo me lo imagino con aquella agilidad. No, es que ¿me si entiendes? es tembloroso no va. se hunde. Correcto. O sea, con aquella agilidad de que como que se va. Él estaba seguro de donde se iba a parar no se iba a hundir. Y que él no estaba pensando en el agua. Si te pensás en el agua, te vas. Sí, estaba pensando en Dios, en Jesús que estaba ahí. Y entonces cuando él comienza y comienza a caminar, ¿pero por qué él se hunde? Porque Porque deja él de ver a Jesús. deja de ver a Jesús. Entonces, la clave no está en Dios. Digamos, a veces cuando fallan las cosas, está en nuestra falta de fe. Está en nuestra falta de fe, correcto. Sí. Qué Y a interesante. veces, como le decía, Dios no hace el milagro así tan evidente, pero a medida que avanzamos por fe, Dios va abriendo las puertas. Esto me recuerda a Anielka, ¿te acuerdas? Cuando a Anielka no le habían hecho el trasplante de riñón y la desahuciaron en un momento. Y ellos no se rindieron y con ayuda de Dios lo fue dirigiendo de tal manera que llegaron al momento y a la persona adecuada para que se diera el trasplante. Y gracias a Dios, pues, ya pasaron de eso. O sea, y tienen, digamos, César, ese es un sermón vivo que ella, o sea, toda la familia, no solamente Anelga, toda la familia, tienen que presentarlo. Y es la evidencia del Dios a quien realmente ella encomendaron sus vidas. Así es. ¿Verdad? Bueno, cuando me hace esta pregunta, el milagroso Dios, me recuerdan las palabras de los apóstoles cuando en Lucas 8:25 Jesús detuvo la tormenta. Y ellos se preguntaban, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? Ajá. O sea, y humanamente es ilógico. ¿Cómo le voy a gritar yo a la lluvia o le voy a hablar y que se detenga?
¿Acaso la lluvia escucha? Escucha. ¿Acaso que el mar también? Ajá, y los vientos. O sea, y el Salmo 77:14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Amén. Pero estas expresiones son de personas que han vivieron el problema y vieron la solución del Señor. Y llegaron a la conclusión de lo que recibieron del Señor fueron maravillas. ¿Verdad? Así es. ¿Me entiendes? Dice el comentario, los escritores bíblicos sabían y atestiguaban que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado, constreñido por la creación. Nada es imposible, dice Hebreos, demasiado maravilloso para él, según Jeremías 32:17. Su nombre y su naturaleza son maravillosos, dice Josué 13:18, y él está más allá de nuestra comprensión. Así es. ¿Qué es lo importante de todo esto, familia, entonces? O sea, este día César nos invita a que podamos acercarnos a ese Dios Todopoderoso que está dispuesto a hacer grandes maravillas en nuestras vidas. Te leo este comentario que es interesante porque es lo que tú acabas de hablar. ¿Sí? El Señor permite estos obstáculos para probar nuestra fe. Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuando más debemos confiar en Dios y en el poder de su Espíritu. Amén. El ejercicio de una fe viva significa un aumento de la fuerza espiritual y el desarrollo de una confianza inquebrantable. Así llega a ser el alma una fuerza vencedora. Ante la demanda de la fe, desaparecen los obstáculos puestos por Satanás en la senda del cristiano, porque las potestades del cielo acudirán en su ayuda y entonces nada os será imposible. Amén. La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué te impide entonces acercarte a este Dios Todopoderoso? ¿Tu orgullo? ¿Tu vanidad? ¿Una enfermedad? ¿Una duda? Eso no es nada para Dios. Tú tienes que acercarte a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, con mis dudas, con mi orgullo, porque el Señor así te quiere, porque Él se va a encargar de librarte de todas esas cosas. No crean que estos personajes bíblicos llegaron a Dios limpio y perfecto. Llegaron a Dios con miles de problemas, miles de defectos, y el Señor los fue purificando a cada uno. Así es. Se confiaron al Dios del cielo. O sea. Cuando yo leo el libro de Job, digo yo, Job perfecto. Y me pongo a pensar yo, ¿y Job dónde halló la perfección? Justo. Y yo digo, ¿pero a dónde encontró? O sea, ¿dónde Job pudo encontrar o alimentarse de esa justicia? No era propia. Claro. ¿Verdad? Necesitaba, ¿qué cosa? Un acercamiento de quien da la verdadera justicia y da la verdadera perfección. Es que en realidad perfecto, decimos nosotros, solo Dios. Sí. ¿Verdad? Realmente. Lo que pasa es que uno hace lo mejor que puede y lo demás se lo confía a Dios. Así es. Porque los méritos de Cristo son los que te hacen a ti justo y perfecto. Amén. No porque en realidad tú lo seas 100%. Ahora, la perfección no consiste, ¿verdad? A mi parecer, en que todo lo vas a hacer y te va a salir bien. Sin mancha. Sin mancha, no. Yo creo que la perfección consiste en que tú vayas reconociendo lo que está bueno y lo que está malo. O sea, tienes que ir, tus patrones mentales tienen que ir reconociendo lo que está bien, porque dice que Job era perfecto, justo y apartado del mal. ¿Me entiendes? Esas cualidades no pueden estar, ¿cómo te digo?, separadas. Tú puedes ser perfecto y no puedes ser justo, y tienes que ser injusto. No. Es imposible que tú seas perfecto y seas injusto. ¿Me entiendes? Pero solo el fruto del Espíritu Santo en la vida de uno. Entonces es importante esto. César, Lucas 18 al 27. ¿De qué manera la respuesta de Jesús a sus discípulos te anima a confiar en Dios cuando te encuentras ante lo que parece imposible? Esto, versículo, nos anima a confiar en Él incluso cuando enfrenta situaciones que parecen imposibles. La respuesta de Jesús nos invita a reflexionar sobre la verdadera fuente de poder y solución ante los desafíos. Es que en esto sí, mira, bueno, un pedacito te leo acá. Sí. A veces Dios prepara a sus obreros sometiéndolos a desilusiones y fracasos aparentes. Él se propone que aprendan a dominar las dificultades. O sea, mi fe no crece si nunca llego a un problema. Así es.
Entonces, Dios no es que nos quiere hacer la vida imposible, Dios quiere que aprendamos y vayamos agarrando experiencias, ¿verdad? A confiar en Dios, como lo hacía Moisés, ¿te acuerdas? Así es. Entonces, lejos de desanimarnos en una dificultad, debemos de aprender a ver más allá. ¿Cuál es el propósito de Dios que quiere para mí? Y acercarme más para que, ahora que yo pase este peldaño, estoy capacitado para ayudar a los que vienen atrás. Así es. Para que tú avances y vengas pendiente del de atrás. Qué bueno, es verdad. Ahora, y se me vino a la mente este texto que aparece en Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. O sea, dice muchas son, no dice muchas serán, ni muchas han sido. Están en un presente progresivo que todo el tiempo están. Entonces, Dios es lo que tú dices. Tiene una prueba, venciste. Tiene otra prueba, vencido. O sea, el propósito de Dios no es que estemos en pruebas todos los días, sino en que podamos sobrellevar esa prueba, pero confiando en Él. Ejercitando la fe. Ejercitando la fe. También 1 Corintios capítulo 10, 13 dice que Dios te da la prueba, o te permite la prueba, pero también te da la salida. Te da la salida. O sea, para que no te quedes ahí pegado. Y Él promete siempre estar con nosotros. Y algo importante que me gustaría que lo podamos en esta noche entender. Dios no tienta a nadie. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Claro. Ay, es que me está tentando Dios. No. Dios, como tú decías, César, permite las pruebas, pero no solamente te permite las pruebas, sino que también te da la salida. Así. Ok, vamos a... Martes, sí, 14 de octubre. Recuerda. Y me acuerdo lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es día santo de Jehová. Bueno, vamos a ver de qué se trata. César, ¿nos manda a leer Josué capítulo 4? En Josué capítulo 4, ¿verdad? Dios manda, cuando ya el pueblo de Israel pasa el Jordán en seco, Dios le dice a Josué que seleccione a 12 hombres de las 12 tribus, uno de cada tribu, y estos hombres van a tomar una piedra del fondo del lecho del río y la van a pasar hasta un lugar donde Él les diga, que fue el lugar de Gilgal. Y ahí van a hacer con esas 12 piedras un monumento. ¿Y eso para qué? Cuando la gente le preguntara qué era ese montón de piedras, ellos le van a decir de que nosotros pasamos el Jordán y prueba de eso es estas piedras que dan en el fondo del río. Qué tremendo, ¿verdad? César, Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento como recordatorio del milagro de ese cruce del Jordán. Las piedras del monumento servían como señal, como tú decías, como señal o como testigo, como evidencia, claro, ¿verdad? Para las futuras generaciones. Sí, y mira, a veces, bueno, uno no puede vivir siempre de lo pasado, ¿verdad? Que yo en 1900 hice tal cosa, no, porque nosotros debemos ir actualizando en el presente. Sin embargo, hay que ver atrás, como decía la hermana Guay, lo cita aquí también la lección, hay que ver hacia atrás para ver cómo Dios nos ayudó. Así es. Y así cuando estemos ante otra prueba, si el Señor ya me ayudó y me sacó de aquella, me puede sacar de esta. Amén. Así es. Para eso nada más recordar el pasado, no para estar porque a veces he conocido personas que Dios ha hecho un milagro grande, pero no avanzan. No avanzan en cuanto al conocimiento, a buscar de Dios, sino que solo repiten el mismo milagro. Y caen en ese círculo vicioso. Así es, y al final hasta se olvidan de eso y se han ido hasta de la iglesia. Es verdad. Sí, porque hay personas que dicen, yo me acuerdo en el 2000 tal, dice yo, pero ¿por qué no lo hace ahora? ¿Qué le impide hacerlo ahora? César, el propósito de estas piedras, bueno, era que sirviera como señal, ¿verdad? Ahora, también encontramos que el sábado es una señal de la creación y de la presencia santificadora de Dios. O sea, que nosotros ahora, como el Israel espiritual, tenemos también una señal que nos identifica como pueblo de Dios. Así es. Ezequiel 20:20 es claro, dice,
santifiquen el día sábado porque es señal entre mí y vosotros. Así es, recuerden que el sábado fue creado especialmente para dedicarlo a Dios. Ya, los 6 días de la creación fueron para hacer todo el planeta. El sábado solo era para la relación con Dios. Y por eso el Señor dice, acuérdate, que no se te olvide que el sábado es para recordar que yo soy tu creador y también después de la muerte de Jesús para recordar que también es tu Salvador. Así es. Qué tremendo. La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula de forma personal. ¿Qué son estas piedras para ti? Cada nueva generación debía anteriorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. La fe en un Dios hacedor de milagro solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Tal fe marcará una diferencia importante entre el vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo de una religión muerta, carente de valor y fervor originales. En definitiva, tenemos que hacer nuestra fe basada en la Biblia. Nadie, ni siquiera nuestros antepasados, pueden creer por nosotros. Así es. El asunto es que uno lea la Biblia, pero no para vivir por la fe de aquellos. Yo debo experimentarla. Tu propia fe. Mi propia fe. Por eso la pregunta es personal. ¿Qué significan estas piedras para ti? O puedes decir, ¿y qué significan estas piedras para mí? Pues sí, claro, okay, sí. O como cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Ajá. O ¿quién es Jesús para mí? Y eso pues debemos personalizar. Dice un comentario de la hermana Juan, Conflicto y Valor, página 30. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla es de Dios. Amén. Sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. ¡Qué tremendo! Tenemos a un Dios, familia, que está por encima de cualquier situación que usted le vea difícil e imposible. Dios solamente necesita algo de nosotros. Porque a veces decimos, Dios no necesita, sí, pero Dios necesita algo. Dios necesita que nuestra disposición de servirle esté realmente a su favor. Porque Dios no hará nada si tú no participas si no colaboras. Porque el Señor César no te va a obligar. No te va a obligar a decir, bueno, César, ¿tú quieres que te diga? Está bien, pues. Pero es que los milagros no son para Dios. Es correcto, son para uno. Y si uno lo quiere recibir, no Así lo puede es. hacer. Y se me viene a la mente cuando Jesús le dijo a los hombres, cuando iba a resucitar a Lázaro, quiten la piedra. Y para Jesús podía quitar la piedra. Si lo pudo resucitar a Lázaro, no va a quitar la piedra. Quítate piedra. Si él le habló al mar y le habló al viento, imagínense, piedra, quítate de ahí. Se quita. Pues imagínate que le hubiera dado a escoger, o resucitan a Lázaro o mueven la piedra. ¿Cuál es más fácil? Sí, y siempre el Señor, cuando al ciego que lo untó de lodo, ¿qué le dijo? Ve a lavarte al estante. Y que no podía, como a Bartimeo, ahí nomasito abrir los ojos. Pero el Señor necesita que entendamos, el Señor, familia, se centra, escuchen esto, se centra en nuestra participación con Él. Él no te quiere excluido del plan de la salvación, César. Él quiere que estés como involucrado, empapado, que eso es lo que necesitamos. Bueno, pero como nos pasa a nosotros, dice el miércoles 15 de octubre. Olvido. Me olvidó la cosa. Se nos olvida. Nos manda a leer Josué capítulo 4, versículos 20 al 24, a la luz de Jueces, capítulo 3, versículo 7 y capítulo 8, versículo 34. También nos manda a leer Salmo 78, versículo 11, Deuteronomio 11, 8, 2 al 18 y también Salmos 45, 17. Y dice, ¿por qué era tan importante recordar las proezas del Señor? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes leyeron estos textos, pero yo les animo para que los lean, porque estos textos resaltan, César, la importancia de recordar las acciones de Dios. Es lo que decíamos, no te puedes olvidar. Es como que se te olvidara de dónde vienes tú. Correcto. Tú no sabes, imagínate que se te olvidara quién sos, de dónde naciste, qué es lo que hiciste en tu año de juventud. No tiene sentido tu vida. Estuvieras aquí preguntándote. Muchas cosas. Sí. No tienes, pero cuando tú conoces tu pasado, tú sabes dónde vienes, eso le da sentido a tu existencia. Cuando recuerdas todo lo que Dios ha hecho,
Y me ha pasado a mí. Y bueno, principalmente en el negocio, ¿no? Cuando Sí. a veces los pagos se acercan y cuando uno tiene más que pagar es cuando menos se vende. Y entonces uno se viene en una encrucijada, pero yo digo, bueno, y Señor, ya he estado en estos aprietos anteriormente y has hecho un milagro y he salido ahora. Necesito que otra vez pues, se haga, porque así como me ayudaste en el pasado, me vas a ayudar ahora. Así es. Y así de ese pensar, ¿verdad? Cada vez que nos encontremos, eso no desanimarnos. Ahora, y Dios no permite que tú te sientas en esa encrucijada porque para que puedas, César, sentirte solo o abandonado y decir, ¿dónde está mi Dios? No. Se dan esos casos, pero Dios los permite para que tú puedas volver, como tú decías, a recordar. Claro, sí. ¿Verdad? Y decir, ay, me va a dar un derrame si yo tengo un Dios todopoderoso que ahorita va a ayudarme, ¿verdad? Sí, pero fíjate que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, comenzó a gustar de eso, tuvo cierto descanso, y entonces ya los chavalos que crecieron ya no tenían ese espíritu, ¿no?, de conquista, ya no tenían ese fervor, y entonces se olvidó, dice, se olvidó el pueblo de Dios, se les olvidó lo que había pasado. Y algo interesante, dice un pedacito aquí de la lección: Cristo debe ser el objeto central de nuestros afectos, y entonces viviremos en Él y tendremos su espíritu. Amén. Cristo debe ser siempre el centro. el centro. No podemos tener una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder reflejar a Jesús en nosotros. César, incluso hoy, si queremos preservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión peculiares, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como colectiva, para no perder de vista nuestro origen, nuestra identidad y nuestra misión. Claro. Es lo que te decía, si tú no sabes de dónde vienes, no sabes para dónde vas ni cuál es el objetivo de esta tierra. Nosotros como iglesia entendemos que nacimos de la profecía de Daniel, ¿verdad? 8:14, y la profecía de Apocalipsis 11, y tenemos el propósito de predicar, o de dar el último mensaje a esta tierra, como dice Apocalipsis 11, de volver a dar ese pregón. Y entonces debes de mantenerte enfocado. Así es. Porque si no, vas a perderte y vas a hacer uno más en esta tierra. Y vas a perder de vista no solamente, César, lo que has aprendido, sino que la salvación misma. Sí. ¿Verdad? César, lee 1 Corintios 11, 24 y 25 y Juan 14, 26. ¿Por qué debemos recordar siempre lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Hay acaso algo más importante que eso? En 1 Corintios 11, nosotros cada 3 meses es donde reflexionamos en estos versículos, porque se habla de lo que Pablo recibió, hablando de la Santa Cena que nosotros celebramos, ¿verdad? Sí. Como rito del nuevo pacto que hacemos, o renovación de pacto. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Bueno, dice la palabra, haced esto en memoria de mí. O sea, no recordar, César, digamos, el pasado de Jesús de una forma, como decir, lo que sufrió, sino lo que se hizo en la cruz del Calvario. Lo que ganó Jesús. Podemos pensar, ¿y qué ganó Jesús si perdió su vida? Desde que Jesús murió en la cruz del Calvario hasta hoy, Jesús ganó primeramente la autoridad total de la tierra. Ya le pertenece, la recuperó. Hablando del territorio. Claro. Y también Jesús, hasta esta fecha, ha recuperado muchas almas que antes estaban extraviadas, que antes estaban perdidas. Así es, mira, digamos que hablando de la verdad presente para nuestros días, debemos recordar a Jesús. No es verdad presente porque eso sucedió hace 1000 años, pero es fundamental para continuar acá. Yo recuerdo el sacrificio de Jesús y agradezco porque por eso soy salvo. Así es. Pero eso me ayuda también a tener la seguridad de que si fue capaz de morir por mí, es capaz de volver. Me da la seguridad de que va a venir por segunda vez, que es lo que estamos esperando y es la verdad presente para hoy. O sea, que si Él vino voluntariamente por primera vez a esta tierra sabiendo que iba a ser muerto, entonces al resucitar e irse y prometerte que va a volver, entonces tú dices,
Si vino cuando iba a morir, cuánto mucho más ahora que viene en poder y gloria. Así es. ¿Verdad? Qué maravilloso. César, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús en la última cena. Haced esto en memoria de mí. Y en Juan 14:24, Jesús promete enviar al Espíritu Santo para que recordemos todo lo que Él nos ha enseñado. Así es. Dice el comentario aquí de la hermana Juay, en el camino a Cristo: agradeced a Dios por el don de su amado Hijo. Amén. Y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Amén. Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. O sea, saber que Jesús vino hace 2000 años y murió por nosotros es bueno. Pero si yo no lo acepto en mi vida, Fue vano. fue en vano para mí, Para vos, porque yo así no es. acepté ese sacrificio. Así. Y eso es lo que no podemos permitir. Así que si todavía tú estás en el valle de la indecisión, te animamos para que puedas dar ese paso maravilloso de decir: Señor, te acepto, te reconozco como mi Salvador personal. Y tendrás una experiencia diferente y maravillosa. Y qué maravilloso es cuando tú entiendes esto. César, cuando tú entiendes de que Jesús lo es todo en tu vida, para ti no va a haber nada que pueda cambiarte de parecer. Pero para que tú puedas sentirle sabor, tienes que gustar de eso, tienes que Así probarlo. es, tienes que probarlo. Porque una cosa es que tú me digas que es rico, a que yo lo pruebe y lo saboree. Así es. Y ahora sí, con mi propia experiencia, yo puedo decirte, o tenías razón o no lo tenía. Y por eso es importante que entendamos que la salvación es individual. Porque el gozo que yo puedo sentir de ser salvo no puede ser el mismo tuyo si no has tenido esa experiencia como tú lo mencionas, César. Así es. ¿Qué dice Elena de White? Elena de White comprendió claramente que si no avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y de su revelación, seguramente perderemos la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. Y ella escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Amén. Notas biográficas, página 193. Sí. Y me gusta lo que dice aquí en rojo. Aunque es importante recordar el pasado y cómo el Señor ha obrado en tu vida, ¿por qué debes tener día a día una experiencia renovada con Él y experimentar ahora la realidad de su amor y presencia? El pasado es bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ahora comenzar otra historia. César, más allá del Jordán. ¿Qué pasó más allá del Jordán? Convirtió el mar en tierra seca. Por el río pasaron a pie. Alegrémonos, pues, en él, dice el Salmo 66:6. Sí, es que, o sea, la enseñanza no solamente fue para aquella gente en aquel tiempo. Esto debía trascender a través de las edades. Y aún para nosotros que estamos en la frontera de la tierra prometida. Pero también hay un Jordán. Hay un Jordán, hay un desierto Jordán, también. Hay un desierto, como en el caso del Mar Rojo, que tenemos que atravesar. Y que lo haremos solamente si confiamos y seguimos las instrucciones que Dios nos ha dado. Amén. Porque Él ha prometido que nos va a dar esa tierra, pero debemos de hacerlo, como decía la lección, a su manera y en su momento. Y a su momento. Nada lo podemos hacer a nuestra manera. Tanto el cruce del Mar Rojo como el Jordán señalan una nueva era para la historia bíblica. Y ambos tienen un significado simbólico, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento hay textos que vinculan los dos acontecimientos y reconocen un significado que apunta más allá de los escenarios originales. El salmista celebra el acto redentor de Dios en su vida, refiriéndose a los ejemplos históricos del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Ahora, el salmista, ¿cuánto tiempo había pasado eso? Pasado mucho tiempo. Pero el salmista dice, convirtió el mar en tierra seca. O sea, si tuvo ese poder para hacer eso, ¿cuánto más no tiene para hacer cosas maravillosas en mi vida? Así, en el Salmo 114 también vincula ambos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, sino porque el significado teológico que comparten estas dos travesías. Así que se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio de estatus de Israel. Cuando pasaron el Mar Rojo, ellos pasaron de ser esclavos a ser libres, un pueblo libre. Amén. Ahora, cuando pasan el Jordán,
Ya no son un pueblo nómada que anda por todo el desierto, sino que Dios los va a convertir van a adquirir la condición de nación porque se van a posesionar de la tierra. Así que pasa de la opresión a la pobreza, el desamparo y la humillación, a la seguridad, el bienestar, la salvación y también la dignidad. Qué manera. Este proceso no fue un hecho histórico hacia al azar, a la bulla, como decimos nosotros. Sí. Tenía su propósito. Tenía su propósito, su tiempo y su cumplimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, había un lugar en el contexto de un milagro similar, ¿verdad, César? Al registrado en Josué, también junto al Jordán tuvo un lugar de la traslación de Elías. Para Elías, la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, su traslado al cielo. Ahora, para Eliseo, el cambio también es importante, ya que él, ayudante del profeta, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 21, se convierte en el profeta de la nación. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Recibe el Espíritu Santo. Y no solamente eso, recibe también el ministerio que había dejado Elías, y él lo continúa. Así es. Es que esto es lo que decimos, te lleva de escalón en escalón, ¿no? De manera ascendente. Que en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, habla del bautismo de Jesús, y también en Marcos capítulo 1 al 9. Pero ese bautismo no fue simplemente una entrada y salida de agua. Ese bautismo daba inicio al ministerio terrenal de Jesús. Amén. Entonces, cada experiencia que nosotros tenemos no podemos ser los mismos. Debe de llevarnos a ser mejor. Es correcto. Tiene que llevarnos a ir subiendo de nivel, ¿verdad? En Mateo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y una voz del cielo lo declara hijo amado, ¿verdad? Y en Marcos también se describe el bautismo de Jesús en el Jordán. Es decir, que hay un antes y un después. Ahora, estamos claros, familia, de que Jesús no necesitaba bautizarse, porque el bautismo es para perdón de pecado, sí, ¿verdad? Y para darle muerte al pecado. Pero Jesús no lo está haciendo porque Él es pecador, ni porque Él necesita, ¿verdad?, sino como ejemplo. Él lo hace, pero como ejemplo para que nosotros podamos hacerlo también. Sí, es el asunto de la transición. Así como Israel pasó de ser un pueblo nómada a una nación, tú pasas cuando te bautizas de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios. ¿Verdad? Y por lo tanto tu vida debe ser distinta. Así es. En el caso de Jesús pasa por experiencia del Mar Rojo y del Jordán. Es el llamado a salir de Egipto tras el decreto de muerte cuando mataron a los niños, ¿verdad? Sí. Pasa 40 días en el desierto, según Mateo 4:2, similar a los 40 años del antiguo Israel. Y como transición de su vida privada a su ministerio público, es bautizado en el Jordán. Es lo que estamos hablando. Así es, y más adelante Hebreos 3 y 4 reconoce el significado simbólico del cruce del Jordán y presenta la entrada en Canaán como prefiguración del reposo de la gracia, al que acceden los cristianos por medio de la fe. Qué tremendo. Familia, nosotros no podemos seguir siendo los mismos pelapapas de la iglesia. Necesitamos comenzar a participar de todos los eventos de la iglesia. Dios no puede hacer un milagro así, como por arte de magia. Debemos nosotros de involucrarnos, tomar la iniciativa, tomar la palabra del Señor e involucrarnos, porque a veces no nos sentimos capacitados, pero debemos aceptar de que Dios nos va a capacitar y meternos al agua. César, me llama la atención porque imaginémonos lo siguiente, y todo lo que estamos hasta ahora predicando en diferentes iglesias me van a entender. Cuando tú comienzas a predicar por primera vez, tú te sientes nervioso, te sientes que no tienes idea y todo esto y lo otro, y comienzas a poner un montón de pretextos y pero. Ok, pero eres miembro de la iglesia, estás activo y tú quieres predicar. Pero cuando ya te asignan un cargo, un departamento, eso te ayuda para que tú puedas entregarte más, puedas estudiar más. Por ejemplo, en el caso de ser diácono, usted puede decir, ay, pero ser diácono no es un gran predicador. Y a veces nos olvidamos que Pablo era un diácono, Esteban era un diácono. Y Esteban les predicaba con
El último sermón que presentó Esteban lo llevó a la muerte, pero no es eso. Vio la gloria de Dios arriba. O sea, es importante. Ahora, cuando usted está en Ministerio de la Mujer, Ministerio Infantil, todas esas maestras, directoras, se están preparando y están aptas para presentar un sermón que ellas pueden elaborar con la ayuda del Espíritu Santo para presentarlo en la iglesia. O más aún, para poder estudiar su vida personal, espiritual con la Biblia. Y como siempre hemos dicho, cuando uno se involucra, uno es más beneficiado. Así es. Porque, digamos, tú vas a dar la lección este sábado, tú te preparas y la estudias toda, que tal vez no la has estudiado las veces anteriores. Sí. Pero por las circunstancias te ves obligado, pero que al final sabes que es una bendición, ¿no? Amén. Y si lo hicieras todos los sábados. Todos los sábados. Esa cartilla estuviera bien estudiada y tu crecimiento, tu vida espiritual, tu fe debería estar por encima, ¿no? Así. Familia, nosotros cumplimos 2 años ahora con este Ministerio de Escuela Sabática Fácil, ahorita en la primera lección de octubre, y yo nunca había estudiado la cartilla como la estudio ahora. Nunca. Desde hace 2 años, siempre ahí medio, pero ahora tengo que estudiarla con más dedicación, con más tiempo, con más oración. ¿Por qué? Porque necesitamos presentar lo que hemos recibido del Señor. Y eso, como tú decías, los beneficiados aquí somos nosotros. Así es. ¿Verdad? Ok, para meditar y estudiar, día viernes 17 de octubre, dice el primer párrafo del comentario bíblico, ¿verdad? Adventista. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje en Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo en la antigüedad. En esa forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes. Qué maravilloso. Y es que no hay, César, no hay mejor forma para que nosotros podamos acercarnos a Dios que reconociendo que necesitamos a Dios. Sí. Yo siempre le digo a las personas, si usted va a ir a Dios con duda, no vaya mejor, porque ¿para qué va a ir? Usted tiene que ir como Bartimeo, seguro, Señor, quiero que me vuelvas la vista. No, que se la lleve también y le diga que tiene dudas. Sí. Mire, seguro de que el Señor va a hacer algo en su... Bartimeo se fue sin duda y le digo, Señor, aquí estoy, necesito esto, ¿verdad? El Israel moderno, César, se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. ¿Quién es el Israel moderno? Somos nosotros. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios les encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos. Mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Más claro no canta un gallo. Me recuerda a la vida de José. ¿Te acuerdas que en la cartilla anterior decía que Josué fue fiel? Porque aunque estuvo en la élite de Egipto, él no se fijó en eso. Él siempre su mente estuvo enfocado en Dios. En Dios y en la promesa de dar la tierra prometida. Y así murió y así está todavía esperando. Y murió con esa César, digamos, con ese anhelo. Él nunca perdió de vista cuál era su objetivo en esta tierra y que aunque estaba en Egipto y aunque tenía una posición privilegiada, él no era de Egipto. Él no pertenecía a este mundo. Igual nosotros, familia, no pertenecemos a este mundo. Tenemos un mundo precioso que el Señor está preparando para todo aquel, ¿verdad?, que crea en Él. Familia, gracias por estudiar con nosotros esta lección. Preparémonos para la lección número 4, César, para el sábado 25 de octubre. ¿Tiene como título? El conflicto detrás de todos los conflictos. Y aquí aparece el príncipe de Jehová. Amén, así es, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que familia,
Gracias. Recuerden compartir este material, denle me gusta, hagan sus comentarios en el chat. También les invito para que puedan suscribirse al canal y nos apoyen, ¿verdad? Oren por nosotros, no dejen de orar por nosotros para que podamos siempre, ¿verdad? Con la ayuda del Señor estar aquí presentando estos comentarios. Así es, y sobre todo compartirlo, ¿verdad? Porque sí, la idea es que muchos que tal vez no pueden llegar a la iglesia o no tienen acceso a estos materiales, puedan escucharlo y también ser alimentados. Así es. Bueno, pedimos a nuestro hermano César que nos despide en oración. Oremos. Nuestro amado Dios, muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú has estado al control de la historia de este mundo. Y no solo del mundo, sino de naciones y de individuos, de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que el cielo se derramó en la vida de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado, Señor, de su Santo Espíritu para ayudarnos a atravesar el desierto y el Jordán en el que estamos nosotros ahora enfrentando. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guarde, que tu Espíritu Santo nos mantenga enfocados, Señor, en que, como decía el apóstol Pablo, nosotros no pertenecemos a esta tierra, somos peregrinos y advenedizos, vamos hacia la Canaán celestial que nos has prometido y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guarde, Señor, y nunca lo perdamos de vista. Amén. Por favor, Señor, oramos para que estas lecciones puedan llegar a muchos hermanos, que ellos también tomen la decisión, Señor, de seguirte, de entregar su vida a ti, de manera que el sacrificio de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas y en sus vidas no sea en vano. Una vez más pedimos por Roberto, Señor, Roberto Montes, te lo ponemos en tus manos. Amén. Él está un poco preocupado por su situación de salud. Oramos para que tu Espíritu Santo guíe a los médicos que le han de atender, Señor. Y si hubiera alguna situación difícil, pueda recordarle que el Dios Todopoderoso está a su lado. Amén. Oh Dios, lo ponemos en tus manos y oramos para que esta situación tenga frutos para vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien. Gracias, familia. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.